Esto me ocurrió en el estado de Puebla, hace ya varios años. Unos amigos y yo, en una oportunidad, tuvimos la idea de pasar una noche en la milpa. Planeábamos robarnos unos elotes y cocinarlos ahí mismo. Salimos de nuestro pueblo y nos fuimos hacia esas plantaciones. Llegamos a una zona por una barranca, donde estaba un pozo de agua, con el cual se regaban los campos. En eso nos metimos y cortamos algunos elotes, mientras los demás se fueron a buscar leña para prender una fogata y posteriormente pasar la noche ahí. Recuerdo que era una noche de luna, pero a la vez se sentía un ambiente tétrico, y en eso empezamos a rumorear que estando en ese campo, a esas horas de la noche, quizás se nos podría aparecer alguna bruja o un nahual. Pero un amigo nos interrumpió y nos dijo que no habláramos nada de eso, para no asustarnos y luego sugestionarnos. Ya casi estaban los elotes, cuando de repente a la distancia comenzamos a escuchar a un caballo que venía por el camino. Cuando todos miramos, vimos que venía hacia nosotros, pero solo distinguíamos la silueta de un jinete. En eso nos dijimos: «Es el dueño, ahí viene el dueño. No importa, somos bastante para él». Después de eso, vimos que ese jinete no dio la vuelta por el camino, sino que comenzó a caminar atravesando las milpas. En eso se nos hizo raro que, a pesar de que cada vez estaba más y más cerca, y por más que la luna alumbraba muy bien, nosotros no lográbamos distinguir más que una silueta. Además, que al pasar por los maizales, notábamos a este jinete exageradamente muy arriba. Se veía más de la mitad del caballo entre la milpa. El espanto nos estaba desbordando, ya que parecía que ese jinete venía hacia nosotros flotando. Todos nos aterramos al ver que ya casi llegaba a donde nosotros estábamos. Sin embargo, cuando llegó, no vimos a nadie. Solamente sentimos un soplo, un viento extraño, y luego la lumbre de la fogata empezó a remolinear de una forma muy extraña. Donde estábamos el suelo era muy duro, y todos escuchamos que alrededor de nosotros, muy cerca, se escuchaba ese galope pasando entre nosotros, pero no veíamos a nadie. Ay, el miedo nos inundó. Pero luego de eso, vimos cómo ese jinete ya nos había pasado, pues salió del otro lado de nosotros. Eso era imposible. Este nos estaba dando la espalda, y vimos que se metió a la barranca. Nunca pudimos verle más que la sombra. Fue entonces cuando salimos corriendo despavoridos. Dejamos los elotes, no nos importaba nada. Recuerdo que toda esa noche me la pasé muy nervioso. Sentía como una paranoia. Sentía que alguien me estaba buscando. Luego de eso, como se imaginarán, nunca más nos dieron ganas de ir a cortar elotes de noche, ya que lo que nos había pasado nos dejó muy aterrados. Hasta hoy pensamos que aquel era un jinete fantasma, o quizás el ya famoso charro negro. Me llamo Demetrio. Cuando era joven, vivía en Santiago, que es un municipio del norte de Santander, ubicado en Colombia. Yo vivía en el área rural. En una oportunidad me decidí a ir a la capital. Tenía que comprar unos repuestos para mis máquinas de mi finca, pero me demoré en ir. El día pasó rapidísimo y cayó la noche.
Así que decidí irme al otro día, muy temprano, cuando ni bien canta el gallo al amanecer. Y así pasó. Me desperté con el canto del gallo. Yo pensé que eran las 5 de la mañana, porque los gallos se acostumbraban a cantar a esa hora. Decidí alistarme e irme a esperar el bus que me llevaría a la capital. Cuando iba bajando por el camino y cruzando cerca de un arroyo, en eso vi a una señora a lo lejos. Esa mujer estaba lavando ropas. Cuando pasé a su lado le saludé y luego le pregunté qué hacía tan temprano lavando, pero ella no me contestó. Yo pensé que debía ser sorda o que tenía algún problema, así que seguí mi camino hacia el pueblo. Sin embargo, más adelante, cuando estaba pasando cerca del río, vi a lo lejos a la misma señora, que estaba haciendo lo mismo. Ahí sí que me empecé a asustar. Cuando pasé a su lado ya no le dije nada y seguí mi camino. Pero cuando iba caminando más adelante, yo sentía que algo me seguía. Y en eso me volteé y vi a esa señora. Solo que esta vez la vi flotando, viniendo hacia mí. Inmediatamente salí corriendo hasta el pueblo. En todo el camino no miré ni por un segundo hacia atrás. Cuando por fin llegué, recuerdo que me detuve cerca de una iglesia. Y en eso miré el reloj. Y me di cuenta que eran recién las 3 de la mañana. No me quedó otra que quedarme ahí hasta que amanezca. Ni loco pasaría de nuevo por ese camino. Cuando amaneció tomé el autobús y me fui a la ciudad. Siempre que me tocaba pasar por ese camino, tenía miedo de volver a ver a esa aparición. En el verano de 2004, trabajé para una empresa bastante conocida de lácteos en México. Trabajé en El Mante, municipio de Tamaulipas. En ciertos días, el calor aumentaba tanto que la leche evaporaba o llegaba ya en estado de descomposición. Así que los mandos administrativos decidieron que lo mejor sería que trabajáramos durante las noches, ya que era más fresco, y así evitar que esto ocurriera, y además que a nosotros nos hiciera daño el calor. En una de esas noches, debían ser las 2 o las 3 de la mañana, y yo salí a tomar un pequeño descanso de unos 15 minutos. En eso me fumé un cigarro y me bebí una lata de refresco. Yo estaba en el área de descarga, mirando curiosamente a los murciélagos, que ocasionalmente rebotaban por las lámparas en busca de palomillas. Cuando en ese instante vi algo de reojo, algo que llamó mi atención. Miré hacia la derecha, donde estaban los campos de siembra, y más allá de la reja de la fábrica no se veía mucho, pero las luces que alcanzaban a colarse hasta allá me permitieron ver que algo se movía por entre el borde de los maizales. Lo que alcancé a describir fue que era como un niño bastante delgadito. Este tenía cabello largo, pero se movía de una manera curiosa, como mecanizado, como un robot. El niño miraba hacia los maizales, pero algo en él me provocaba escalofríos, pues no sabía qué era. Quise pensar que se trataba de alguna garza o algún pajarraco así de grande, pero no, pues aquello era algo bastante humano, o al menos parecía serlo, pero no se movía como un humano. Mientras yo permanecía ahí, mitad paralizado por el miedo y mitad sorprendido, no me percaté de que ese niño comenzaba a acercarse a mí, pero venía de espaldas. Yo permanecí mirándolo por un espacio de 2 minutos, y de repente
se volteó hacia mí. Yo estaba preso del pánico, porque no le podía ver el rostro. Pero esa sensación de estar siendo observado me confirmó que lo que sea que fuese ese niño, me estaba mirando. Sin embargo, al cabo de un momento, ese niño se detuvo y se dirigió nuevamente hacia los maizales, y en eso desapareció entre estos. Aún asustado me di cuenta de que a pesar de que aquel niño se internó en el campo, los maizales ni siquiera se movieron ni por un segundo. Otra cosa fue que durante todo ese tiempo no escuché insectos. Inclusive ya ni siquiera había rastro de los murciélagos o de las palomillas que habían estado volando cerca de las luces. Hasta el día de hoy, no sé qué rayos fue lo que vi, pero estoy bien seguro que eso que vi esa noche no era un ser viviente. Envío mi historia por medio de mi nieto. Lo saluda a la distancia. En los años 80, me sucedió algo que hasta ahora no le he logrado dar una razón. Yo era un joven de 27 años cuando mi papá me pasó su tierra para seguir con la tradición de la cosecha de naranjas. Para esos años, yo ya estaba casado y tenía un hijo. Una semana después de su nacimiento, me acuerdo que mi padre me mandó a checar unos coloteros a la huerta, y ahí estuve supervisando el trabajo. Pero me comentaron que uno de los muchachos no aparecía. Así que empezamos a buscarlo por todo el terreno. Pero nada, no lo encontrábamos. Lo buscamos hasta ya la entrada de la noche, y en una de esas me quedé buscándolo con uno de mis trabajadores. Como no llevábamos lámparas, hicimos unas antorchas, y así estuvimos buscando al joven. En una de esas me brinqué una piedra, y al otro lado había un maizal largo y alto. Así que me metí por ahí. Yo andando entre las ramas, en eso comencé a escuchar muchas voces que cuchicheaban. Como yo pensé que era mi acompañante, comencé a silbar con un silbido típico de nosotros, pero nadie contestaba. Yo seguí con la búsqueda, pero mientras más y más me iba metiendo al maizal, llegó un punto en el que ya no sabía dónde andaba. Y ahí fue que comencé a escuchar voces que se acercaban más y más a mí. Yo estaba pendiente de no quemar alguna mata con mi antorcha y mejor me agaché. Y en eso comencé a darme cuenta que esas voces decían algo acerca de unas piedras, pero la verdad no me acuerdo. Han pasado muchos años. Y cuando menos lo esperé, me di cuenta que ya estaba rodeado de unas 6 o 7 personas. Todas estaban oscuras como la noche, parecían sombras y olían peculiarmente como a veladora apagada o a quemado. Me levanté y saqué mi pistola y asustado les dije qué querían, pero no me decían nada, hasta que en un momento, de una en una fueron retrocediendo hasta que ya no las vi más. Yo salí corriendo, pero no encontraba la salida. Parecía que corría en círculos, ya que siempre reconocía el mismo sitio donde estaba agachado anteriormente. Les juro que estaba desesperado, y no les miento. Corrí como un loco unos 20 minutos sin parar, hasta que de repente vi nuevamente a esos seres. Vi que iban en fila a unos pocos metros de mí, pero en esta oportunidad vi cómo estaban flotando. Yo me detuve y les empecé a disparar hasta que se fueron, y otra vez comencé a correr, pero aún así no llegaba a ningún lado, y yo ya estaba muy cansado. Así que me agaché y recargué mi pistola, y en eso escuché algo que no entendí.
pero era algo como gruñidos de perro o de coyote. Yo retrocedí arrastrándome por el maizal, y en eso sentí unas manos frías que me tocaron las piernas. No sabía qué hacer, ni mucho menos dónde ir, hasta que en un momento escuché un silbido. Era uno de mis trabajadores. Yo andaba muy golpeado, y en eso escuché esas cosas que se fueron corriendo, pero hacían ruidos como de coyotes. Mi trabajador me encontró tirado, y luego que me levantó nos fuimos de ahí. Nos juntamos todos en la salida del camino de la huerta, pero nunca volvimos a encontrar a ese trabajador que se perdió. Yo aún pienso que esas cosas que me atacaron tuvieron que ver con la desaparición de ese muchacho que era mi trabajador. Mi nombre es Felipe. Hace ya algunos años, durante un verano, mi padre me envió a la casa de mi abuelo. Este vivía en el pueblo de Acoyotla, en Hidalgo, y él quería que yo aprendiera a lanzar las vacas y cosas así. Sin embargo, mi abuelo me pidió que lo ayudara a hacer una pequeña milpa detrás de su casa, a lo cual acepté. Luego de un tiempo, las matas de maíz comenzaron a crecer, pero algo pasó una noche, ya que mi abuelo y yo escuchamos unos ruidos en la pequeña milpa. Así que él me pidió que fuéramos a ver si se trataba de algún animal comiéndose las pequeñas matas de maíz. Él llevaba su rifle y yo una pequeña linterna. Cuando llegamos a la milpa, escuchamos claramente a un animal comiendo algo. En ese momento sentí un poco de miedo. Y luego pasó algo raro, ya que el aire se empezó a sentir caliente, a pesar de que la noche era muy fría. Y mi abuelo de repente soltó un disparo, pero al notar qué tipo de animal era, me ordenó a que apagara mi linterna y que cerrara mis ojos. Y luego de hacer eso, en ese momento comencé a escuchar que él empezó a decir a aquel animal que se fuera y que nos dejara en paz. Y luego de eso, aquel animal le respondió. Escuchar eso me estremeció. Era una voz fuerte y tosca que le dijo que se iría de ahí, pero que no olvidara que yo, su nieto, le había visto sus ojos. Al oír eso me aterroricé, y cuando volví a abrir los ojos, vi a aquel animal caminar en dos patas. Este era jorobado, lampiño y de color negro, pero tenía unos ojos rojos, y de él salía un olor repugnante y apestoso. Lo extraño fue que al día siguiente sentí que la pierna izquierda me dolía mucho, y a pesar de que hacía calor, yo tenía frío, y de manera contraria, en la noche hacía frío, pero yo sentía calor. Ya había pasado varios días con esos síntomas, y mi abuelo empezó a preocuparse. Luego ya de 5 días, él me llevó con un señor que era curandero, y ese señor le explicó que aquel animal que habíamos visto era un brujo, y que éste me hizo brujería con tan solo mirarme a los ojos. Ese día ese señor me curó del espanto y me quitó aquel mal, y al otro día mi padre fue por mí, pero yo nunca le dije nada de lo que me había sucedido. Esto me sucedió en el monte o bosque que existía hace como unos 15 años en Juárez, Nuevo León. Estaba ubicada por las colonias Arboledas y Monte Cristal. Hace como 15 años, adentrarse al monte era muy común,
ya que nuestras colonias no tenían servicios y varios días a la semana nos bañábamos en el río. Las pipas de agua solo iban 2 días por semana. Junto a mis 2 amigos, íbamos seguido a jugar fútbol. Había una cancha muy grande, en un lugar que se le decían Los Ejidos. Eso quedaba pasando por el puente San Roque. Un día jugamos hasta entrada la noche. Y después, mis amigos y yo nos quedamos platicando en la cancha. Como ya era de noche, decidimos volver, pero necesitábamos rodear la cancha para llegar al camino, para no tener que ir por el medio del monte. De todos modos, como éramos niños muy traviesos, decidimos ahorrarnos tiempo y fuimos por el monte. Cuando pasamos por el río San Roque, íbamos callados, porque teníamos que escuchar que no hubieran animales o malandros. Sin embargo, no escuchamos nada de eso, ya que lo que sí escuchamos fue el llanto de un bebé. Nos quedamos parados, mirándonos unos a otros. Estábamos asustados. No podíamos ni siquiera caminar por el miedo. Yo la verdad quería llorar, pero me aguanté. Luego de unos minutos de estar así, retomamos el camino. Y en eso, mientras íbamos caminando, la mamá de uno de mis amigos vino a buscarnos, ya que no llegábamos. Ella traía una lámpara de esas de aceite. Y mientras tanto, todos seguíamos escuchando al bebé llorando. Cuando la señora llegó con nosotros, le contamos lo de aquel llanto de ese niño. Sin embargo, ella solo se rió y nos dijo que en cambio, ella escuchaba a una cabra. Nosotros nos quedamos pensando en qué estaba pasando. Finalmente llegamos a casa y estaban platicando nuestras madres. En eso nos contaron las cosas que pasaban en el monte de Juárez. Se comentaba que por ahí encontraron fosas con cadáveres humanos. Decían que un señor se enteró que su esposa lo engañaba y por eso la mató a ella y a su bebé. Eso pasó precisamente en ese monte. Y luego de hacer eso, aquel hombre se colgó. Quizás aquellos llantos que escuchamos se trataba de eso. Esto sucedió hace aproximadamente 40 años, cuando recién comenzó la colonia donde vivo, acá, en San Nicolás de los Garza. Yo llegué aquí a los 4 años de edad, y la cuadra donde vivo fue de las primeras que se entregaron del fraccionamiento, y a los alrededores había puro monte, y solo estaban la colonia Tacuba y Andalucía. Cerca de mi colonia había una fábrica de vidrio, y cerca de ahí arrojaban sus desperdicios. Por ahí pasaba un arroyo. Ahora en ese lugar está el gimnasio Jesús Hinojosa. Más para atrás, por aquellos tiempos, había una hacienda. Todas las tardes nos juntábamos varios vecinos para ir a cortar polio, y siempre veíamos la hacienda esa, donde aún habían caballos, vacas, muebles y hasta una camioneta. Contaba un señor ya ancianito que ahí vivían una pareja de ancianos, su hija y el bebé de ella, y que en una oportunidad entraron a robar a esa hacienda y mataron a los viejitos. A la muchacha y a su bebé los aventaron a una noria. Cuando llegábamos a la colonia todas las noches, se escuchaba el lamento de una mujer. Todos la escuchábamos al mismo tiempo. Tanto fue que una noche, los vecinos se juntaron y fueron a buscar a esa mujer y a ese bebé que lloraban. Pero entre más y más caminaban, esos lamentos más lejos se escuchaban. Recuerdo que eso salió en un reportaje en el periódico de aquel entonces. Creo que se llamaba El Sol. En una oportunidad mi hermano y un amigo venían de un baile de Vitro Club y tenían que pasar por ese monte. Dice mi hermano que cuando venían atravesando el arroyo,
En un momento, alguien les llamó, pero mi hermano creía que era su amigo, y su amigo creía que era mi hermano. Hasta que nuevamente le vuelven a chistar, y en eso ambos se voltean. Ellos cuentan que vieron a una mujer, y ésta les hacía señas con las manos para que vayan. Ambos llegaron a casa casi blancos del susto, y jamás volvieron a pasar por ahí. Creemos que esa mujer que vieron es la que se escuchaba lamentándose por las noches. Además, también llegaron a ver a otras personas en una palmera, que aún hoy existe sobre Rómulo Garza. Antes ahí era pura terracería, y pasaba el camión Los Rodríguez. Era la parada del camión, y cuentan otros vecinos que a esa mujer la llegaron a ver ahí en la mañana, cuando esperaban el camión para ir a su trabajo. Hay veces que de repente, aún hasta hoy, se escucha ese lamento por estos rumbos. Esto le pasó a mi tío. En una oportunidad en vacaciones, él fue a visitar a sus primos a Huancavelica. Luego de estar un par de días por el lugar, para no aburrirse, les dijo a sus primos que lo acompañaran a cuidar a las ovejas. Pero ellos le dijeron que no, porque no se querían quedar hasta el día siguiente en el campo, ya que en las noches hacía demasiado frío. Y como él no era del campo y no estaba acostumbrado, quizás se podría enfermar. Como mi tío ya estaba muy aburrido del lugar, además, que no había nada que hacer, les dijo que no había problemas con eso, que solo sería una noche. Así que se fueron para allá. Estando en el campo, siendo alrededor de la 1 a 2 de la madrugada, mi tío cuenta que le dieron ganas de ir al baño. Así que en eso se alejó de los demás y fue a buscar un sitio desolado. Desde lo lejos, veía que había un monte. Como no veía a nadie, decidió ir a hacer sus necesidades ahí. Luego ya de hacerlo, le dio por subir al monte para ver todo el paisaje. Pero cuando subió, se dio con la sorpresa de que una persona estaba de espaldas. Él pensó que la persona lo vio cuando estaba haciendo sus cosas, y por eso, de lo apenado que estaba, se disculpó con este hombre. Como aquella persona estaba de espaldas, al parecer no le escuchó. Así que mi tío nuevamente se disculpa, ya que pensó que no había nadie. Pero el extraño no le hizo caso. Por más que mi tío se disculpaba, esta persona no se disponía a voltear. Así que mi tío se acercó para ponerse enfrente de él. Y cuando lo hizo, lo que vio hizo que le diera tanto miedo, que de inmediato bajó corriendo a toda carrera del monte. Desde aquí en adelante, lo que les voy a contar es algo muy extraño, que ni siquiera mi propio tío sabe qué fue en realidad lo que pasó. Él cuenta que se separó a no más de 50 metros y que sabía muy bien el lugar de regreso. Sin embargo, cuando se bajó del monte, se llevó una gran sorpresa, ya que resulta que todo el lugar era completamente desconocido. No sabía dónde estaba, no veía a nadie de sus primos. Pensando que bajó del otro lado del monte, decidió darse la vuelta, pero nada, no veía a sus primos. Cuando miró hacia arriba, vio como el ser extraño estaba bajando del monte, dirigiéndose a él. Allí se comenzó a asustar más que nunca, así que se alejó a toda carrera, escondiéndose en un árbol. Y desde lo lejos, mi tío vio como esa persona extraña, luego de bajar del monte, poco a poco comenzó a desaparecer. Después que esa cosa desapareció, mi tío con miedo sale corriendo del árbol y empieza a buscar en los alrededores para ver si encontraba a sus primos. Pero por más que buscaba en todas partes, no encontraba nada. Todo estaba tan desolado. No sabía qué hacer. Hasta incluso dice que por su mente pasó que había caído en un encanto,
Así que con miedo, se dirige al monte nuevamente y comienza a subir. Cuando estaba por llegar a la cima, se asomaba de a poco para ver si aquel extraño no estaba por ahí. Para su suerte no había nadie, a lo cual mi tío aprovechó la oportunidad y subió a la cima del monte. Ya en lo alto, pudo ver que sus primos estaban en el mismo lugar. Él no sabe qué fue lo que pasó. ¿Por qué al bajar del otro lado del monte no vio a nadie? Hasta la fecha, él dice que cayó en un espanto, ya que piensa que había molestado la tranquilidad de aquel extraño ser. Para su suerte, lo que ocurrió aquella noche tan solo fue un susto y pudo regresar a casa.